Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche vamos a estar con el viceministro de Educación, Juan Pablo Silva, con quien vamos a hablar un poco sobre el avance de la educación en el Perú, la promoción de becas y algunos otros programas que están implementando en el Minedu. Juan Pablo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, cuéntanos un poco, ¿cuál es el balance de la educación en el Perú? ¿Cuál sería tu descripción, digamos, si alguien te preguntara por este sector? Yo te diría que nos falta aún mucho por recorrer, pero hemos iniciado en un nuevo ritmo el cierre de las brechas que enfrentamos. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, nosotros ahorita, como ya se mencionó, tenemos que manejarnos simultáneamente en varios frentes para cerrar estas brechas, ¿no? Y como ya se ha señalado antes, son 4 frentes que simultáneamente tienen que comenzar a enfrentarse. Brechas en la infraestructura educativa, brechas en la carrera docente, que es un elemento fundamental para lograr los aprendizajes que buscamos, brechas en las herramientas que tienen profesores y alumnos para producir esos aprendizajes y brechas en la gestión, ¿no? Frente a eso, por ejemplo, tenemos, para que tengas una idea de los números, ¿no?, cerca de 60.000 millones de soles en la brecha de infraestructura educativa, en materia de gestión. Los directores que tienen que administrar, son 50.000 escuelas a nivel nacional, no cuentan todos con los recursos necesarios en términos del equipo que tiene que desplegarse junto con ellos para poder administrar una escuela. Tú tienes una carrera docente que, si comparas el nivel remunerativo que tienen hoy los profesores, es apenas un tercio de lo que era hace 40 años, aun cuando en lo que va, en los últimos 3, 4 años... En la última década se les duplicó en el gobierno de Toledo y casi se multiplicó por .70 en el gobierno de García. Se duplicó en la primera escala, no a toda la masa salarial, ¿no? Y en lo que va de los últimos 3 años ya se ha incrementado en 40% las remuneraciones, pero lo que es importante, y yo creo que es lo que hay que rescatar en el tema vinculado con maestros, es que se está haciendo desde un punto de vista meritocrático, ¿no? Yo creo que ahí hay que felicitar a los profesores porque masivamente han apostado por un esquema en que pone la meritocracia, con todas las limitaciones que ésta pueda tener, pero veámosla como un nuevo paradigma, como una nueva forma de comenzar a construir una carrera docente en donde tenemos que ir avanzando en estos esquemas de evaluación, que se tienen que ir mejorando, por supuesto, pero que ya claramente hay una apuesta por parte del magisterio. ¿Cuáles son las principales restricciones que han encontrado ustedes a la hora de asumir el Minedu? Ustedes, me refiero al equipo que ha entrado junto con el ministro Jaime Saavedra, que venían de una experiencia muy exitosa en el MIDIS. Yo te diría que hay elementos que van por el lado de un impulso en la gestión, ¿no? Porque nosotros lo que necesitamos en general en la gestión pública es combinar una visión de país en las políticas públicas que trascienda los gobiernos y que siempre ponga adelante a las personas. Pero segundo, tú necesitas la capacidad de poder navegar en estos mares que son el sector público, que te parece imaginar que son sumamente complejos. Entonces, ahí necesitamos de un equipo preparado que nos permita alcanzar las metas que nosotros tenemos. Yo te diría que un tercero era comenzar a fortalecer los mecanismos que tenemos para el seguimiento de lo que hacemos, porque no solamente es tener las metas y la visión, tener la gente, sino tú tienes que saber si es que en realidad te estás acercando a tus metas. Entonces, en esa línea hay que comenzar a fortalecer los esquemas de seguimiento que nos permitan tomar mejores decisiones. Correcto. El sector educación ha sido uno de los sectores o el sector que más ha preocupado a los peruanos a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Es casi, yo diría que si hacemos un recuento de los últimos 30 años, más que la inseguridad ha sido la educación, la principal preocupación en general de los peruanos respecto a su futuro, sí, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son las restricciones al interior de la caja. Hablemos del sistema en general. Veamos primero lo malo y tratemos de ver cuáles son los cambios y cuáles son los positivos. Cuéntanos un poco cuáles son los principales problemas que encontraron ustedes en el interior del ministerio. O sea, en línea con lo primero, con lo primero que te venía diciendo en términos de consolidar una visión de política con el fortalecimiento de los equipos y la institucionalidad y la información, esto puede aplicarse a diferentes aspectos, ¿no? Y de repente, déjame profundizar en algunos, ¿no? Nosotros teníamos que, y eso fue un cambio bien importante, dejar de ver la educación y esa respuesta a estas expectativas que tiene la población respecto a hay que hacer algo por la educación, a verlo por temas. Es decir,
veamos la infraestructura, veamos después las remuneraciones, etc. Al final, lo que le importan a los alumnos y a los papás y mamás Es la calidad es la calidad de la educación. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve un colegio nuevo si no tiene los profesores adecuados? ¿O de qué te sirve un profesor que es un trome y que está enfrentando unas restricciones en términos de equipamiento y de Claro, infraestructura? digamos que la variable o el algoritmo, si lo quieres ver desde un punto de vista más estricto, del resultado final de mejor calidad educativa, se basa en varias variables que hoy día están, la mayoría de ellas, tipo apagadas o en un nivel casi en operación. Como tú dices, si no es que la infraestructura es mala, o sea, si la infraestructura es buena, no necesariamente están los equipos, no necesariamente están los profesores, no necesariamente están los recursos, no necesariamente están los complementos. Entonces, a la hora todo esto se tiene que alinear, digamos, para que el resultado final sea positivo. Efectivamente, y esta es una reforma que no es nueva, en realidad esto es la gestión por resultados que se viene implementando hace ya varios años, pero es importante comenzar a profundizarla en Pero sectores... esa es, como tú dices, una de las variables de la fórmula. Así es, entonces, si quieres, para regresar a tu pregunta, un elemento de cambio ya de lo que se tenía que avanzar es en esta visión integral en donde tú pones al alumno al centro, pero más allá de decir que me importa el alumno, es cómo tú construyes toda una estrategia de intervención coherente con ese objetivo. Entonces ahí tú tienes que tener esta visión que digamos, junta los 4 elementos. Yo diría que ese es un primer cambio. Un segundo cambio tenía que ver con lo que ya te decía, el fortalecimiento de los equipos y cómo comenzamos a traer gente que sepa manejarse dentro de la gestión pública, que permita alcanzar las metas y poder corregir, porque finalmente, me decía un amigo, o sea, la única manera de no tener problemas es cuando no haces nada. Entonces vamos a tener problemas. Entonces tú lo que necesitas es un equipo que sepa reaccionar y adelantarse a los problemas para poder avanzar hacia las metas. Y en ese sentido nosotros hemos tratado de desarrollar estos elementos que, si quieres, buscan construir un fortalecimiento institucional de todo el sector. Entonces ahí hay varias cosas que se están haciendo. Por ejemplo, estamos tratando de fortalecer las reglas de juego internas del ministerio. Y uno tercero tiene que ver con la información, ¿no? Nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo, y más que lo que estamos haciendo debemos revisar lo que está recibiendo los alumnos y si es que la oferta educativa, entendida como el servicio en su conjunto, está atendiendo las necesidades. Y déjame ponerte un ejemplo concreto sobre esta última parte. Y hablemos de, justamente en relación al CAE de Educación que recientemente hemos tenido, y esta temática tan importante que es la integración entre la educación básica, la educación superior y la conexión con el mercado de trabajo. Correcto. Entonces nosotros estamos observando, hemos realizado al programa de becas, al PRONAVEC, una serie de evaluaciones. Ya hemos realizado una evaluación de impacto con resultados muy importantes, positivos. También hemos realizado una evaluación al programa en términos de gestión. ¿Y qué encontramos? En línea con conocer. Encontramos que no había una clara articulación, o más que una clara articulación, no había el suficiente énfasis en la vinculación de un programa de becas con el objetivo final, que es la inserción laboral, que los chicos se acerquen a lo que se imaginaron ser y que ninguna restricción económica trabe eso. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sí. Encontramos que había un grupo de jóvenes entre 17 y 25 años que había abandonado la secundaria, más de 200.000, ¿no? Porque la oferta educativa no atendía sus necesidades económicas inmediatas. Están fuera, dedicándose a empleos informales, en situaciones sumamente precarias. Frente a eso, con la información hemos creado una nueva beca denominada Doble Oportunidad, que lo que busca es ofrecerles a esos jóvenes que están fuera del sistema una beca integral que les permita escoger a ellos la carrera técnica, un oficio, ¿ya?, que les permita elevar y atender las necesidades que ellos enfrentan en términos de recursos económicos y formación, que la van a desarrollar en un instituto técnico. Y lo novedoso, yo creo que es lo más importante, es, habiendo concluido esos 2 años de formación técnica que ellos van a escoger, esto va a permitir ser convalidados con la educación superior. Entonces, con esta beca van a poder tener secundaria completa y formación técnica. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros usamos la evaluación para atender las limitaciones en la oferta. Correcto. Vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con Juan Pablo Silva. Y Juan Pablo, tú nos estás hablando de una parte crucial de este sistema, que es entender que la educación tiene que estar amarrada, encadenada al aspecto laboral, ¿no?
más allá de, evidentemente, los beneficios en cuanto a la persona y la autopercepción que tiene uno y poder, digamos, ser parte de una comunidad, de una sociedad. Cuando uno analiza el mercado laboral, digamos, lo que uno encuentra, y esto hace muy poco lo vimos justamente en el CAE, con una presentación de Juan Chacaltana, 80%, si mal no recuerdo, de las personas no estaban calificadas para la labor que estaban realizando. Entonces esto, claro, tiene que ver con la educación desde primaria, incluso tal vez antes de primaria. Y muchos se preguntan entonces por qué el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo pues no son uno solo, digamos, uno en el cual analicen ya no educación por un lado, trabajo por el otro, sino uno solo que mire desarrollo humano o desarrollo de competencias, por decir, y entonces se ven a través de, digamos, unidades como es, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, por un lado Economía y Finanzas, pero están las dos amarradas, digamos, a un mismo logro. Mira, ahí yo te diría, y un poco en línea con la última pregunta que me hacías respecto de los cambios y el ejemplo que te da en términos de la información y la necesidad de articular mejor al mercado de trabajo, sí hay una necesidad importante y urgente de mejor articulación intersectorial en general, ¿no? No necesariamente eso significa que tú tienes que fusionar las entidades, en algunos casos sí. Pero en este caso yo creo que estamos ya avanzando con el Ministerio de Trabajo, comenzando, porque yo creo que hay mucho por hacer, en términos de cómo nosotros podemos ligar cada vez mejor las necesidades que tienen los jóvenes en términos de la formación y la necesidad de que ellos se inserten adecuadamente en el mercado de trabajo. La mejor manera de hoy día educar es mirar qué es lo que el mercado laboral está exigiendo, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo en la parte del downstream, si quieres verlo desde un punto de vista, para que el upstream tenga sentido, porque si no, no encajan, ¿no? Por supuesto, y ahí te cuento algunas cosas que estamos ya a punto de lanzar, que tiene que ver con la información. Es uno de los elementos, el tercer elemento que te mencionaba en términos de los cambios que hemos impulsado. Es lo que hace el enlace entre estos dos sistemas, digamos, ¿no? Nosotros, y esto es en coordinación, nosotros, Ministerio de Educación, en coordinación con IPAE y también con el Ministerio de Trabajo, estamos lanzando un observatorio laboral, ¿no? Que nosotros lo estamos denominando Ponte en Carrera. ¿Qué es lo que ofrece este observatorio laboral y por qué es tan importante? ¿No? Como tú bien dices, acá lo que tenemos que buscar es cómo comenzamos a alinear estas necesidades que tienen los chicos para realmente lograr sus aspiraciones, ¿no? Con la información que ofrece el mercado laboral y cómo se tiene que alinear la educación, la parte formativa, en esa interacción, ¿no? Porque hay que decirlo también, que no siempre los incentivos que tienen los jóvenes están alineados con los incentivos que tienen las entidades formadoras. El objetivo de un joven es insertarse laboralmente en lo que él planeó, y a veces las instituciones educativas tienen como incentivo formar, y no necesariamente eso está vinculado. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, repito, en coordinación con el MINTRA y con IPAE, es impulsar este observatorio que qué cosa es lo que hace, ¿no? Le da información a los jóvenes, le va a dar información a los jóvenes respecto de las instituciones educativas de formación superior, cuál es el nivel de integración con el mercado laboral en términos de los jóvenes que acaban una carrera, cuántos están consiguiendo empleo y cuánto están ganando. De manera que los jóvenes, antes de embarcarse en un proyecto de 3 o 5 años, sepan cuáles son los resultados. Claro, cuáles son los resultados, cuál es la demanda, cuáles son los sueldos, los salarios, los beneficios, cuál es la escalera corporativa. Si me permitas, ¿no? Eso no es lo único, porque ese es un elemento en términos de dotar de información a los jóvenes, porque eso nos va a permitir alinear a diferentes actores. Pero además, y es algo que salió en el CAE de manera importante y que ya venimos trabajando en el Ministerio de Educación, es lo que tiene que ver con estas habilidades blandas, ¿no? Porque uno de los retos que nosotros enfrentamos, yo diría, en todo sector de educación... Socialización, comunicación... Exactas, esas, pero cómo enfocarlo en términos de cómo trabajar. Este doble objetivo que tiene el sector de educación en el Perú, yo te diría que en el mundo, es de dotar a absolutamente todos los peruanos de un mínimo y de un buen estándar de calidad, independientemente de dónde has nacido, cuál es el idioma, pero además dotarlo en un contexto en que tú no sabes qué va a pasar después y que esto es altamente cambiante. Ahora, este observatorio, por la forma como tú lo describes, solo va a tener opción de mirar, estudiar el mercado formal.
Así es, vamos Con a... lo cual solo tienes a 25-30% de la PEA bajo la lupa. Sí, pero el objetivo, o uno de los objetivos centrales del observatorio, en realidad es comenzar a introducir la información para comenzar a alinear los incentivos. Porque aun cuando sea solamente el 30%, es mucha información que antes no se tenía. Entonces yo creo que esto hay que verlo como una de las diferentes acciones que se tiene que tomar en este esquema de integración. Siendo plausible y no estando en contra de lo que estás diciendo, el problema es que los muchachos salen de un todavía sistema que no produce resultados en cuanto a calidad educativa. Miramos cualquier índice de competitividad, estamos en el décimo decil, para entrar a un mercado laboral que tiene tantas restricciones que lo natural entonces es caer al mercado informal. Es algo tan lógico y tan obvio que es lo que terminó ocurriendo en la realidad, 75, 70%. Entonces, de ahí mi pregunta, ¿cómo hacemos para que la filosofía de desarrollar capacidades en los peruanos para que se puedan integrar a un mercado formal esté alineada? Y eso tiene que pasar evidentemente por una desregulación, un cambio notable del sistema del mercado laboral. No, sin duda que ahí tenemos una serie de elementos sobre los cuales tenemos que trabajar para poder, como decía al principio, fortalecer esa integración que tiene que existir entre la educación básica, la educación superior y el mercado de trabajo. Uno de los elementos claramente es el fortalecimiento de las instituciones, donde una adecuada regulación, una buena regulación es lo que se busca, ¿no? Porque nosotros sí necesitamos tener un marco que nos permita Pero Estados avanzar. Unidos, por ejemplo, tiene regulación y tiene una buena regulación, pero la regulación de Estados Unidos es mínima y lo que tiene mucha observación, ¿no? Tú tienes multas muy grandes si rompes la norma, pero la norma es muy sencilla de seguir. Entonces el mercado es muy dinámico, hay aumento de la demanda, automáticamente se comienzan a recolocar, digamos, las personas que están fuera de trabajo. Hay una recesión, sí, algunas personas pasan al desempleo, pero como el mercado es muy dinámico, rápidamente se comienzan a ubicar en empleos que por ahí no tienen el mismo salario, pero por lo menos están trabajando. Es un buen punto, porque exactamente esa es la visión en la que nosotros queremos avanzar. Nosotros apuntamos a una buena regulación, ¿no? Tampoco no se trata de buscar una situación anárquica, nadie quiere eso. Nosotros apuntamos a una buena regulación. 75% están en una regulación anarquica. Y eso es lo que ese es el queremos problema, cambiar. baja productividad. Y eso es lo que queremos cambiar. ¿Y de qué manera? ¿No? Entonces acá déjame comentarte dos cosas. Una es el proyecto de ley para institutos técnicos, que lo que busca justamente, entre otras cosas, es centrar todo el esquema en los resultados finales, en la empleabilidad, que es lo que le importa al joven. Hoy, lamentablemente, todo, para tú sacar una nueva carrera, por ejemplo, todo tiene que pasar, la malla curricular, etcétera, tiene que pasar por el ministerio. A lo que apunta esta nueva ley es a eliminar eso. Porque nos podemos imaginar que un funcionario en un escritorio sabe y va a saber... Sí, hemos tenido acá a representantes de universidad que nos dicen, yo por ejemplo quisiera adecuarme a la nueva demanda, que es abrir esta carrera y no puedo, me demoro años presentando papeles, enseñando que tengo en las aulas, cosas que ya están, ¿no? Así es, zapateros y zapatos. Entonces, sin embargo, aun cuando eso lo queremos cambiar, ha mejorado significativamente, pero nosotros no queremos y no nos basta con pasar de 2 años para aprobar una carrera a 2 meses. No quiero dejar de preguntarte en este campo de la conversación. Se han hecho muchos estudios sobre cuál es la parte de la educación que tiene mayor impacto en la productividad. Y no es lamentablemente la primaria, secundaria ni terciaria, que es lo que todos estamos siempre promoviendo, sino lo que los norteamericanos llaman on-the-job training, el entrenamiento en el puesto de trabajo. Sí. Y entrenar a una persona en el puesto de trabajo en el Perú es extremadamente difícil. Para dar un ejemplo que lo he vivido, en el diario, en Perú 21, para contratar a un practicante nos toma 1 mes y medio seguir todas las exigencias. O sea, desde que un practicante viene a ofrecer algo que nosotros no nos habíamos imaginado, o nosotros tenemos una necesidad nueva y decidimos intentarlo a través de un practicante, toma 1 mes y medio seguir todos los procedimientos que incluyen convenios con una universidad, todos los procesos regulares que pasa un trabajador formal, más allá de los costos, porque esto ya incluso si tú quieres asumir los costos, igual, toma 1 mes y medio. Entonces, pues es la forma más rápida de desincentivar a los jóvenes
a entrar a un sitio, trabajar, practicar 6 meses, no le gustó, salirse del trabajo, no perder el tiempo, irse a otro sector, ¿correcto? Y así hasta que encuentra algo donde se siente cómodo, se siente contento, ve que tiene futuro y por lo tanto ese entrenamiento laboral tuvo un fin de mucha mayor productividad en el tiempo. No, de acuerdo en que hay una agenda grande en la que estamos ya avanzando, pero tenemos que seguir recorriendo en términos de hacer más eficiente las reglas de juego. Pero ahí, si me permites, estando totalmente de acuerdo en que tenemos que avanzar en este elemento de cómo tú concluyes tu proceso de formación trabajando, ahí también necesitamos construir como una cultura de la formación, porque al final lo que importa, y acá estoy hablando desde el Ministerio de Educación, es completar la formación del muchacho, entonces, o del joven. Entonces acá tenemos que ver cómo esos elementos se cumplen, ¿no? Poniendo un ejemplo, que yo sé que no es el tuyo, pero bueno, no se siempre trata... habrá en la empresa que lo que quiere es una persona que pueda hacer un trabajo de una manera más barata, pero están también los que quieren, como tú bien señalas, formar, y somos nosotros los que estamos penalizados. Entonces ahí lo que hay que hacer es cómo tú construyes un conjunto de incentivos que permitan desarrollar justamente de lo que estamos hablando, de que el joven complete de la mejor manera su proceso de formación. Y ese debe ser el centro de la decisión. Y hacia eso estamos avanzando. Claro, correcto. Bien, Juan Pablo, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Te agradezco mucho. No. Vamos nosotros a una pausa y regresamos.